¿Sabías que el año luz no es una unidad de tiempo, sino una unidad de longitud? Es decir, el año luz no mide el tiempo, mide la distancia que hay entre un punto y otro. Pero a nosotros poco nos importa conocer eso si nuestra actividad es el senderismo o el hacer caminatas por la montaña. Pero sí que nos va a interesar conocer la distancia que nos separa entre un punto y otro y también conocer el tiempo que vamos a tardar en cubrir esa distancia. Por eso el vídeo de hoy va a tratar precisamente de eso, de distancia y tiempo, de cómo conocer la distancia y el tiempo que nos separan entre dos puntos. Hoy tenemos a nuestro alcance multitud de dispositivos que nos van a ayudar precisamente a conocer estas distancias y estos tiempos. Por ejemplo, el GPS es un dispositivo muy útil a la hora de saber esto, precisamente, el conocer qué distancia nos separa de un punto en concreto y el tiempo que vamos a tardar en recorrer esta distancia. Pero también hay cosas que no es necesario utilizar ningún dispositivo, basta con nuestro plano, con nuestro mapa topográfico y con una serie de conceptos que es fácil de memorizar y fácil de aplicar. Vamos a empezar con uno de los primeros conceptos. Vamos a hacer aquí un dibujo que nos permitirá ayudarnos, o mejor dicho, a explicar un poco esto que os estoy intentando que entendáis. Imaginemos que tenemos este trayecto, este camino, y lo vamos a separar más o menos aproximadamente por kilómetros. Tenemos que tener en cuenta que si recorremos un camino en llano sin ninguna dificultad, es decir, que no está cubierto de nieve, no es un terreno resbaladizo, no hay pendientes, no vamos cargados y nuestra condición física es aceptable, es una condición física normal de la mayoría de las personas, vamos a tardar en cubrir la distancia de 1 kilómetro aproximadamente unos 15 minutos. Es decir, que en una hora vamos a cubrir 4 kilómetros. Vamos a hacer 4 kilómetros por hora. Esto en condiciones normales. Sé que algunas personas pues, pueden hacer 10 minutos por kilómetro y otras pueden hacer 20 minutos por kilómetro. Pero para tener una idea nos vamos a quedar con los 15 minutos por kilómetro. Eso como una medida estándar. Si os fijáis, muchas veces en los senderos de montaña o en los caminos, a la entrada de estos senderos puede haber un cartel que nos indica que el punto donde acaba ese sendero o al punto donde lleva ese sendero está a una distancia, por ejemplo, pues de 2 horas o 3 horas y 30 minutos. Esto en montaña es muy habitual que las distancias no se midan en kilómetros, sino que lo hagan en tiempo. Pero esto es relativo precisamente por esto que decíamos, que no todas las personas tienen el mismo ritmo a la hora de caminar y no siempre el camino está en condiciones óptimas. Estas distancias, estos tiempos, se pueden ver incrementados pues en función si el camino tiene una pendiente, si el camino está nevado o, por ejemplo, si llevamos con nosotros una mochila de 15 o de 20 kilos, que lógicamente esto va a influir en el ritmo que tengamos de caminata. Bien, dicho esto, vamos a ver alguna de estas variables. Cuando uno sale a hacer una ruta a la montaña, es bueno planificar. Por ejemplo, si somos personas que estamos acostumbradas a caminar, pues hacer una distancia similar a la que vamos a cubrir, mirar la distancia que hay, el tiempo que empleamos y hacer una media del tiempo que vamos
a tardar en cubrir cada kilómetro para de esta forma tener una noción de lo que podemos llegar a tardar en cubrir la distancia. Es decir, si empezamos una caminata o un sendero y el próximo pueblo o el refugio al que pretendemos llegar está a 15 o está a 10 kilómetros, saber aproximadamente lo que vamos a tardar teniendo como base pues la media que hagamos a la hora de caminar. En el canal hice una encuesta, más o menos, preguntando lo que tardabais en recorrer cada kilómetro. Alguno ha puesto que tardaba 5 minutos por kilómetro. Pues bien, 5 minutos por kilómetro, esto es una persona que va corriendo. Para que os hagáis una idea, por debajo de los 10 minutos por kilómetro ya podríamos decir que esta persona lleva un paso bastante ligero, que puede ir al trote. Y por debajo de los 8 prácticamente ya podemos decir que esta persona va corriendo. Si sois aficionados a las carreras de montaña, pues es muy probable que este kilómetro lo hagáis en ese tiempo, y 5 minutos por kilómetro en carrera de montaña es un tiempo muy bueno. Incluso me atrevería a decir que eso solo está al alcance de algunas personas que practican mucho, que entrenan mucho, porque no es lo habitual. Tener en cuenta que, por ejemplo, en una prueba de 10 kilómetros en un circuito urbano, ya un buen tiempo estaríamos hablando de 5 minutos 30, 6 minutos, cubrir ese recorrido en ese tiempo, y os aseguro que se va corriendo y hay que tener cierta preparación. Así que este tiempo lo vamos a descartar y nos vamos a quedar con el tiempo de 15 minutos por kilómetro, más o menos, para nosotros tener una idea. Es decir, que a una velocidad de unos 4 kilómetros por hora. Eso, como os decía, teniendo en cuenta que el terreno sea llano. Si el terreno está en pendiente, lógicamente este tiempo se va a incrementar. Y luego otra cosa muy importante, también la distancia la tenemos que calcular muy bien. Vamos con otro dibujo y os explico el tema este de la distancia. Vamos a ver si me sale. Vamos a hacer aquí, así, a grosso modo, un poco un mapa topográfico, más o menos, algo así. Esto serían, teniendo un poquillo de imaginación, las curvas de nivel, y este mapa topográfico en perfil sería más o menos algo parecido a esto, salvando un poco las distancias, más o menos vendría a ser la representación de estas curvas de nivel en perfil, sería algo parecido a esto. Pues bien, si nosotros vamos de este punto a este punto, del punto A al punto B, y el camino, voy a coger otro color, a ver si este se ve, y el camino discurre por aquí, vamos a hacerlo así. Este sería el camino. Si cogemos una regla y medimos la distancia de este punto a este punto, nos saldría una línea recta. Imaginemos que esta línea recta, pues, son lo que hemos dicho, 4 kilómetros. Medimos esto del punto A al punto B, hay 4 kilómetros. Como tenemos nuestra media, hemos dicho que tardaríamos unos 15 minutos por kilómetro, es decir, tardaríamos, vamos a hacer un poco mejor este 1, tardaríamos 1 hora en cubrir este trayecto. Pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque, como vemos, aquí el camino tiene curvas. Entonces,
empezamos con la primera dificultad, que es hacer estas curvas del camino. Esto sería la representación de este camino que os he puesto. Claro está, imaginemos que empezamos a contar y lo que en línea recta nos sale 4 kilómetros, si contamos las curvas, es decir, si estiramos este camino, ya no son 4 kilómetros. Podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 kilómetros. Es decir, que esta hora que en principio nos va a salir porque hemos hecho este cálculo así por encima, ya no sería una hora, sería 1 hora y 45 minutos. Si a esto le añadimos el desnivel, vamos a borrar ya esto, si a esto le añadimos el desnivel, tenemos que si avanzamos 1 kilómetro, vemos que el desnivel es más la distancia, ya que a esta longitud le tenemos que añadir el desnivel. ¿Cómo saber la longitud de este desnivel? Bueno, pues en el canal tenéis varios vídeos donde os explico detalladamente qué son las curvas de nivel, cómo levantar perfiles y cómo hallar la distancia de un desnivel. Si nos fijamos y cogemos esta porción de terreno, sabemos la distancia que hay aquí. Vamos a hacerlo un poco mejor. Sabemos la distancia que hay aquí, porque esto nos lo va a dar la escala del mapa. Basta con medir y aplicar la escala del mapa. Imaginemos que sea 1 kilómetro. Sabemos la altura por las curvas de nivel. Si esto es la cota 100 y esto es la cota 200, sabemos que esta altura son 100 metros. Esto también lo vamos a poner en metros, 1000 metros. Y solo nos quedaría averiguar cuál es esto. ¿Y cómo se averigua eso? Pues aplicando el teorema de Pitágoras, porque esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Así que aplicando el teorema de Pitágoras vamos a saber esa distancia. También en el canal tenéis un vídeo donde os explico cómo averiguar esa distancia. Entonces tenemos que si sumamos las distancias del perfil topográfico, si sumamos también las curvas que hacía el camino, pues ya vamos a tener de una forma más aproximada la longitud que va a tener este sendero. Sabiendo ya la longitud que tiene ese sendero, podemos aplicar lo que os comentaba del tiempo que tardamos por kilómetro. En el ejemplo, suponiendo que salieran los 7 kilómetros, que sería la hora, 1 hora y 45 minutos, aquí tendríamos que aplicar aún un factor de compensación por el desnivel. Esto ya cada uno aplicará este factor en función de la capacidad que tenga, más o menos la experiencia le puede dar un poco de margen a la hora de añadir estos minutos de más. Si somos una persona que sale habitualmente, sabrá que cubrir 1 kilómetro con una determinada pendiente le va a costar un poquito más. Imaginemos que le cuesta por cada kilómetro, hay que añadir unos 5 minutos más dada la pendiente que hay. Y si este terreno está nevado, está helado y la progresión es más lenta, pues le podemos añadir, por ejemplo, 10 minutos más por cada kilómetro o 15. Entonces tendríamos que sumar a los 15 minutos que hacemos por kilómetro otros 15. Estaríamos hablando que por cada kilómetro en estas condiciones tendríamos 30 minutos
para poder avanzar. Parece un poco lío, pero estas cosas se han de tener en cuenta a la hora de planificar una ruta, porque muchas veces no basta solo con saber la distancia que nos separa de un punto a otro, porque el tiempo es fundamental. Nos creemos que 4 kilómetros lo podemos hacer en 1 hora, pero cuando empezamos el camino, esa hora se multiplica por 2 por todos estos factores que os estoy comentando, que no siempre cuando miramos un mapa el camino está en línea recta, las curvas añaden distancia, el desnivel añade distancia y también las condiciones, tanto físicas como las condiciones del camino, van a añadir tiempo. Entonces se suman los factores de tiempo y de distancia. Así que es importante tener en cuenta estos datos. Sé que este vídeo es más teórico, pero estas cosas no se pueden explicar de un modo más práctico. Es la forma más clara, pienso yo, de verlo. Así que espero vuestros comentarios, qué os parece. Os invito a poner vuestras aportaciones y yo ya me despido de todos vosotros, pero antes felicito a todos aquellos que han llegado hasta el final del vídeo, porque sé que esto no es tan atractivo como enseñar un cuchillo mientras correteamos por el monte o preparamos un fuego. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.